Hola a todos. Bienvenidos a mi canal, Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en este video. Si les gusta, me encantaría que dejaran un like y se suscribieran. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón de unirse. Gracias. Ahora, vamos con la historia. En el siempre volátil universo de las celebridades turcas, donde la ficción se confunde con la realidad con la precisión de un libreto, hay un relato que vuelve a sacudir los cimientos de la prensa del corazón. La nueva y turbulenta crisis entre Gökberk Demirci y Özge Yaz, la pareja que durante años fue la encarnación del amor soñado para miles de fans. Lo que parecía un vínculo fuerte, adulto y a prueba de rumores, ha sido otra vez arrastrado por los vientos del escándalo, esta vez por un episodio que dejó boquiabiertos incluso a sus seguidores más leales. Todo empezó en los pasillos del set de Arpent, la nueva producción liderada por Gökberk. En ese ambiente de focos, cámaras y jornadas interminables, una chispa encendió la mecha. La bomba corrió por redes cuando varios testigos aseguraron haber visto al actor salir del estudio de noche con su compañera de reparto, Lizge Komert, rumbo al domicilio de ella. Aquella escena, aparentemente inocente, se convirtió en el gatillo de un huracán emocional que nadie supo detener. Según fuentes cercanas a la pareja, Özge se enteró del encuentro de forma inesperada. Y su reacción, cuentan, fue tan rápida como demoledora. La actriz, visiblemente conmovida, habría reunido algunas pertenencias de Gökberk y las dejó frente a su puerta. Otras, en un gesto simbólico de ruptura, terminaron en la basura. No fue rabia, fue una decepción profunda, confió una amiga. Hacía tiempo que sentía que algo no encajaba. Alrededor de ellos se asegura que la tensión llevaba semanas gestándose. Özge, atenta a los movimientos de su pareja, habría mostrado incomodidad con la cercanía entre Gökberk y su nueva coestrella. En más de una ocasión, cuentan, revisó guiones, escenas y hasta algunos fragmentos de rodaje. Lo que empezó como interés profesional se transformó en desconfianza y de ahí, en fractura. Gökberk, por su parte, optó por el silencio público. Entre sus íntimos repitió que todo fue un malentendido laboral y que la visita nocturna tuvo un solo objetivo, repasar el libreto y afinar detalles antes del día siguiente. Pero Özge, herida, no quedó convencida. Una relación no sobrevive sin confianza, habría dicho, y tú la perdiste. La actividad de ella en redes confirmó lo que muchos temían. En cuestión de horas, eliminó la mayoría de las fotos con él, dejó de seguirlo y cambió el tono de sus publicaciones hacia algo más introspectivo. Para los fans, era la señal inconfundible del final. Las etiquetas almohadilla Özge y almohadilla Gökberk estallaron en tendencia global. Algunos la defendieron con fervor, una mujer no tiene por qué vivir con dudas. Otros pidieron prudencia. Tal vez fue solo trabajo. Pero la verdad es que la historia de amor que tantas veces resurgió de sus cenizas parecía, ahora sí, reducida a cenizas verdaderas. Mientras tanto, Lizge Komert eligió cobijarse en el silencio, sin negar ni confirmar nada. A personas cercanas les dijo sentirse superada por el frenesí mediático. No hice nada malo. Solo hablamos del guión. Sin embargo, varios miembros del equipo de filmación sostenían que la conexión entre los dos actores era evidente. Se entendían con la mirada, se reían entre tomas. Había química, eso no se puede negar, aseguró uno de ellos. Y en un medio donde los rumores se propagan a la velocidad de un clic, esa chispa alcanzó para prender el fuego. Los días siguientes fueron un suplicio emocional para ambos. Özge, según su círculo, decidió apartarse de todo. Apagó el teléfono, viajó a Bodrum y pasó algunas jornadas en casa de una amiga, sin responder llamadas ni emitir declaraciones. Solo quiero tranquilidad, dijo antes de desaparecer del radar. Incluso pidió a su representante que no publicara comunicados. Su silencio habló más que cualquier nota. Gökberk, en cambio, se arrojó al trabajo como quien busca refugio en el único lugar donde el corazón no estorba. En el set, sus compañeros lo describen más callado, más distante, más huraño. Terminaba sus escenas y se encerraba en el camerino, relatan. Algunos aseguran haberlo visto con los ojos enrojecidos, otros notaron que estaba ausente, como si su mente viajara lejos. O hacia alguien en particular. Y mientras todo esto ocurría, la figura de Lizge recibió el golpe más duro de la opinión pública. Las redes se volvieron un campo de batalla. Un sector la tildó de rompehogares, otro la defendió señalando que no había pruebas. Cansada de insultos, limitó los comentarios y pidió respeto. No interrumpí ninguna historia, no tengo nada que ocultar. Sin embargo, la curiosidad colectiva no bajó. El triángulo inesperado puso en jaque los límites de la confianza y la intimidad en tiempos de hiperexposición digital.
¿Hasta qué punto puede sostenerse un amor bajo el reflector, cuando cada mirada se interpreta, cada gesto se analiza y cada silencio se convierte en un titular? En Escándalos de Series Turcas nos preguntamos, ¿debería Özge Yaz perdonar una vez más a Gökberk Demirci? ¿O hay heridas que ni el tiempo puede cerrar? Cuéntenos abajo qué piensan, nos encanta leerlos. Por ahora, el mutismo manda. Los amigos del dicen que Gökberk intentó un último recurso, escribió una carta extensa para aclarar malentendidos, pero Özge, firme en su decisión, la devolvió sin abrir. Esta vez, no, habría susurrado. No más segundas oportunidades. Esas palabras, filtradas por el entorno, parecen marcar el final de una relación tan llena de reveses como una telenovela. El público, sin embargo, no pierde la fe. Las redes se llenan de mensajes nostálgicos, de videos que recopilan sus momentos más dulces y de teorías de reconciliación. En foros y canales de fans, muchos se preguntan si el destino volverá a cruzarlos en algún evento, una gala o un rodaje. Pese a los desencuentros, algo en sus miradas, dicen quienes los han visto cerca, todavía habla un idioma que solo ellos comprenden. Por ahora, ella busca serenidad y él trata de reconstruir su vida. La historia de Özge y Gökberk, la pareja dorada del espectáculo turco, cierra otro capítulo, aunque nadie se atreve a asegurar que sea el último. Tal vez el amor verdadero no desaparece, quizás se transforma en algo más silencioso, más humano. Lo que pocos saben es cómo se vivió por dentro esa noche que incendió todo. Quienes estaban en Arpent cuentan que el rodaje se extendió hasta tarde, que una escena clave salió mal 3 veces y que Gökberk no quedó conforme con el tono. A la salida, dicen, se cruzó con Lizge en el estacionamiento y, entre apuntes y risas nerviosas, él lanzó: «¿Repasamos ahora o mañana será tarde?». Ella aceptó, con el cansancio de quien sabe que lo profesional exige sacrificios. La versión de ambos, repetida ante allegados, coincide en ese punto. Pero las versiones difieren en lo íntimo. Para el equipo, la complicidad ya era evidente desde días atrás. Para ellos, fue solo trabajo a contrarreloj. Fue en ese margen borroso donde todo se rompió. Özge, que creía haber aprendido a convivir con la fama, sintió el viejo miedo al rumor que muerde. Encendió el teléfono, vio un mensaje anónimo con una foto borrosa y el latido se le aceleró. No hubo gritos, dicen. Hubo un silencio largo, un ir y venir, una bolsa con algunas camisas, un reloj que él dejó una tarde y que ahora volvió al pasillo. No es venganza, le confesó a una amiga. Es poner las cosas en su lugar. Esa misma madrugada, el entorno de Gökberk trató de contener el incendio. Se le recomendó emitir un comunicado, pero él prefirió no convertir su vida en un comunicado. Se presentó a la mañana siguiente en el set con un café grande y el guión subrayado. Grabó con precisión quirúrgica, como si cada toma fuera una tregua. Cuando se apagaban las luces, volvía a quedarse solo en el camerino, mirando el móvil que no vibraba. En paralelo, el nombre de Lizge ocupó titulares que no pidió. Ella continuó trabajando, pero redujo sus apariciones y canceló una entrevista radial. En privado, aseguró que jamás cruzó una línea. Si algo he aprendido es a cuidar mi nombre, le dijo a un colega. Aún así, algunos técnicos insistieron. Había risas, había gestos, había encuentros casuales que ya no parecían casuales. En un set donde todo se magnifica, la percepción se convirtió en sentencia. Los fans de Özge rescataron antiguos mensajes de la actriz, pequeñas frases sobre confiar en uno mismo y elegir la paz. Ella, que en los últimos meses había apostado por proyectos más selectivos, volvió a ese refugio íntimo donde el mar de Bodrum susurra respuestas que nadie escucha. Caminó por la playa, evitó cámaras, dejó que el sol le secara las lágrimas que no quería mostrar. La vida también es saber cerrar puertas, comentó alguien que la vio meditar frente al agua. Mientras tanto, en redes, el bando del rogaba por una oportunidad. Todos se equivocan, repetían. Pero la palabra equivocación pesa distinto cuando la confianza ya tiene fisuras. Gökberk escribió la carta que sus amigos le pedían, no para el público, sino para ella. Dicen que su letra temblaba en algunos renglones y que la dejó en el edificio con un guardia de ojos sinceros. Regresó a casa sin esperar respuesta. La carta volvió horas después, intacta, como un espejo que no quiere reflejar. Los productores de Arpent intentaron blindar las grabaciones. Se prohibieron visitas ajenas al equipo, se acotaron los celulares en el set, se pidió profesionalismo extremo. La serie necesitaba avanzar. Y avanzó. En pantalla, los personajes se amaban y se traicionaban al ritmo de la trama. Fuera de cámara, el hilo entre el deber y el deseo se hacía más fino cada día.
En Escándalos de Series Turcas seguimos la historia de Serkay. Como ustedes, nos preguntamos si habrá un gesto capaz de recomponer lo roto. Un encuentro fortuito en un festival, una conversación en un pasillo, un mensaje que llegue en la madrugada correcta. Hay quienes creen que un amor tan público solo puede sanar lejos de los reflectores, sin testigos ni titulares. Hay quienes piensan que, cuando algo se quiebra, lo más honesto es dejar las piezas en el suelo y aprender a caminar sin ellas. Por ahora, Özge eligió la calma, el silencio que la protege, el círculo pequeño que no pregunta y abraza. Y Gockberg eligio al trabajo, la disciplina del set, la rutina que ordena lo que el corazón desordena. Tal vez, más adelante, cuando la herida deje de arder, vuelvan a mirarse sin reproches. Tal vez no. Lo único cierto es que, aunque el público intente escribir el final, solo ellos pueden decidirlo. Y a ustedes, audiencia de Escándalos de Series Turcas, les pregunto, ¿creen que el fuego entre ellos sigue vivo en secreto? Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y unirse con el botón de unirse para apoyarnos y traerles las historias más emocionantes de sus estrellas favoritas. Porque en el mundo del espectáculo nada se acaba de verdad, solo se pausa, esperando el próximo capítulo. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Cuídense y adiós.